¿Se escucho claramente? Estamos entrando a Facebook por aquí. Muy bien, yo creo que ya estamos listos. Ujú. Muy bien, buenas tardes, Lulu. Yo primero agradecerte la disponibilidad para estar en este día con nosotros y tener estos minutitos para conversar sobre tu vida, tus hechos interesantes de tu vida y sobre todo también sobre tu proceso creativo, que es bastante rico e interesante. Ya podemos ver ahí detrás tuyo todos Sí, esos aquí atrás. productos. Pues encantada de que me hayas invitado al Hilo Colectivo, qué bonito nombre para tu programa y, en fin, plataforma. Ujú. Bueno, me gustaría primero comenzar con, yo estuve leyendo algunos de tus libros, yo creo que es un porcentaje muy pequeño todavía de todos los que tienes, pero en uno de tus libros, que es Salsa Stories, Sí. comienzas hablando de, bueno, es una de esas escenas iniciales, y que es el motivo por la cual se desarrollan todas las historias del libro, que es un regalo que recibe la protagonista. Este regalo es como es una bitácora, es un diario, ¿no? Y yo tuve inmediatamente la idea, oh, ¿será que Lulu tuvo o tiene diarios? Muy buena pregunta. Sí, en efecto, tengo diario, digamos, cuadernos en los que anoto tanto vivencias como dibujo. No tienen ningún tipo de ton ni son porque no lleva, no están realmente cronológicamente, aunque pongo la fecha, pero los mezclo. Y bueno, y muchos de mis proyectos nacen en estos diarios o en estos cuadernitos que llevo a todas partes. A ver si tengo aquí una canasta con todas mis mis cosas que le enseño a los chiquitos cuando hago mis visitas, las visitas virtuales. Y a ver, mira, aquí tengo uno, por ejemplo. Este, mira, en fin, a mí me gusta viajar, no sé si te habrás dado cuenta por mis libros. Y esto lo compré, no sé si reconoces, Gaudí, Barcelona. en Barcelona. Bueno, y entonces aquí lo mismo hago dibujos que me pongo a escribir. Y esto es lo que yo diría mm, que se podría asemejar más a un diario. Así que cuadernos tengo de todos tipos de tamaño, porque también los tengo pequeñitos para meterlos en la cartera. Obviamente, cuando viajo, tengo que tener eso. Si estoy aburrida en el aeropuerto, pues me pongo a dibujar, o a veces escucho algo y escribo lo que escucho, que me da ideas para algún libro, en fin, sí. Así que diarios, cuadernos, pero son integrales para mi proceso creativo. Mm, perfecto. Ahora pensando que, bueno, tú tienes, es bien interesante tu pertenencia, digamos, a América Latina. Tienes por dos raíces, ¿no? Y me gustaría que me contaras un poco sobre tus raíces y cómo eso lo integras tú en tu escritura. Bueno, sí, yo diría que más de dos raíces, pero bueno, en fin. Eh, yo nací y me crié en Puerto Rico y me considero puertorriqueña porque todas mis vivencias son de esa isla. Sí es cierto que mis padres eran de la Argentina, nacidos en Buenos Aires, Argentina. Mi abuela materna era del Uruguay. Me he casado con el hijo de un cubano y como hemos viajado mucho y tal vez por el mismo hecho de, yo siempre he dicho, uno nace en una isla y ve ese horizonte y lo que tiene ganas es de explorar. Y en fin, hemos viajado mucho, tenemos amistades de todas partes de Latinoamérica. Así que, así en retrospecto, yo veo que mi obra refleja un poco eso, porque mis intereses no están solamente en un lugar y en una cultura, sino que están repandidos.
encuentro que todos los latinoamericanos tenemos ciertas, ciertas cosas que nos unen. Por supuesto, la lengua del español, evidentemente. También lo que nos han traído a las malas o a las buenas nuestros ancestros de España. Y en fin, todo eso se mezcla y nos... ¿Cómo te diría? Aquí en Estados Unidos yo me siento latina, pero si voy a la Argentina soy puertorriqueña. Es interesante porque siempre está esta idea de dos lugares, ¿no? Como en el lugar donde estás y de dónde vienes. Y yo creo que marca siempre como una diferencia en términos identitarios y activa una parte de tu identidad, ¿no? Sí. Interesante. Me gustaría ahora comenzar tal vez con tu parte más de los libros álbum, tal vez como tratando de hablar un poquito de algunos libros álbum. Yo revisé algunos de ellos, por ahí veo que está detrás tuyo el Olinguito de la A a la Z, lo tengo por aquí. Tengo también el Golden Tales, que eso es muy bonito, que cuentas varias Sí. leyendas, mitos de América Latina, de varios países. Te voy a pedir, dije, cuando leí ese, dije, le tengo que contar algunos de Chile para que incluya después algunos. Hice un viaje a Chile Es el no hace viaje. mucho tiempo, muy bonito Chile. Y también estoy leyendo Rafi y Rosy Piratas, por aquí están. Sí. Uh Entonces -huh. me gustaría ver cuando tú piensas en, en un libro de libro álbum, ¿qué cosas te vienen a la mente que tienes que tener en cuenta al momento de enfrentar un proyecto de ese tipo, un libro álbum? Es una buena pregunta. Para empezar, debería aclarar que yo comienzo, o sea, mis estudios son en las artes y en las artes gráficas. Eh, no es sino hasta que hago mi maestría en artes gráficas en París, Francia, que yo descubro el género de el libro álbum. E inmediatamente cuando lo descubro, y digo, no, sino hasta ese momento, porque en Puerto Rico no teníamos acceso a ese tipo de libro. No sé si en otros países de Latinoamérica en esa época lo había, pero encuentro que el concepto de este libro, que es una forma artística, realmente es una forma muy específica que requiere pensar de una manera distinta. Porque tanto en fin, en el verdadero libro álbum, tanto la historia está contada la mitad por la palabra y la mitad por la imagen. Y eso es verdaderamente una forma artística versus, tú mencionaste De Oro y Esmeraldas o Golden Tales. Para mí eso es diferente porque es una colección en donde las ilustraciones están apoyando, extendiendo, pero no es exactamente lo que yo llamo, lo que llaman aquí en Estados Unidos el picture book, el libro álbum. A raíz de que mi entrenamiento es como artista, es mi amor a hacer libros que siempre que pueda tengan mis ilustraciones, obviamente, porque me fascina. Para mí, crear es como respirar, necesito hacerlo. Yo descubrí que podía escribir mucho después. Yo comencé ilustrando para otros autores y jamás pensé que yo iba a estar publicando mis propios escritos y menos que los iba a publicar primero en inglés y luego en español. Para mí eso era, jamás se me ocurrió pensar eso. Y cómo justamente en este tema del idioma, porque si uno analiza, digamos, la mayoría de los escritos aquí en Estados Unidos son mucho más, tú encuentras una mayoría masiva, digamos, que es en inglés, ¿no? ¿Cómo tú defiendes esta idea de publicar todavía en español o en los libros que tú tienes varios libros que son bilingües, definitivamente, pero hay otros que tienen las dos versiones? ¿Cómo? Ay, Jorge, es importantísimo. Yo cuando comencé a publicar, estamos hablando de 1980, es que me mudo aquí a Estados Unidos y con la idea muy definida de que quería entrar en el campo de la literatura infantil. Para mí eso era
claro como el agua. Definitivamente eso es lo que yo quería hacer y en ese momento yo no veía otra cosa que ser ilustradora de los libros álbum. Entonces, ¿qué pasa? Lo comienzo a hacer para otros autores y cuando nace mi primera hija, lo primero que viene a mis labios es una canción de cuna de mi infancia en español, la canción de cuna que le cantó mi abuela a mi mamá y que mi mamá me cantó a mí. Yo ni sabía que tenía esa canción almacenada en el cerebro. Pero entonces, ¿qué pasa? La canto y como ya estaba en el campo de la literatura infantil, digo, pero Dios mío, estas canciones son preciosas porque todo me viene, o sea, resurge todo a flor de piel. Y entonces digo, voy a buscar un libro que tengan todas estas canciones y esos juegos infantiles que yo jugaba en Puerto Rico. Yo necesito encontrar todo eso. Y que estaba en ese momento, estaba radicada en El Paso, Texas, y yo asumí, bueno, en esta ciudad donde básicamente la mitad de la ciudad habla español, ¿cómo no va a haber estos libros, no? Y fui a la biblioteca pública, no había absolutamente nada. Fui a las librerías a buscar el libro con, en fin, con las imágenes de los niños latinos cantando, jugando estos juegos y estas canciones. Nada, absolutamente nada. Y entonces yo digo, no, si yo no lo puedo conseguir para mis hijas, lo voy a hacer. Y así es que comienza la línea de libros que yo ahora llamo, que celebran mi herencia latina, porque no había absolutamente nada, yo no encontré nada que reflejase las vivencias de mis propias hijas. Yo quería a toda costa que mis hijas mantuviesen la lengua del español aquí, viviendo en Estados Unidos. Ambas nacieron aquí en Estados Unidos. Y también quería que tuviesen la conexión, porque para mí la lengua es vínculo a la cultura. Y para mí era crucial que mantuviesen la lengua para que entonces pudiesen realmente ser parte de la cultura tan rica que nos proveen los países de Latinoamérica, que realmente son impresionantes. Y volviendo a De Oro y Esmeralda, ¿por qué hago ese libro? Porque mi hija estaba leyendo los mitos griegos en inglés y no te digo que no sean bonitos los mitos griegos, pero yo dije todas las leyendas y mitos de las mitologías múltiples y vastas que hay en América Latina, ¿cómo no va a existir una? Y en ese momento no había otra colección. O sea que yo siempre me puse el propósito de siempre que hacía estos proyectos, realmente comienza todo porque como madre me doy cuenta que no hay algo para mis propias hijas y dije, si yo no lo tengo, tiene que haber otras madres, otros padres que quieren lo mismo. Y comienza todo con este libro que yo no sé si lo habrás visto. Mi copia tiene 31 años ya, no, 32 creo. Arroz con leche. Uh-huh. Este libro ha estado impreso consecutivamente desde hace 32 años. Y eso es porque ese es el libro que comienza la colección o sea, los libros que celebran mi cultura y mi herencia. Pero siempre fui tuve siempre mucha seguridad de que era necesario ofrecer libros en español. ¿Por qué? Porque mira, Jorge, yo busqué libros en español, estamos hablando, por supuesto, 35 años, busqué libros para mis hijas. En aquel entonces, las traducciones al español que existían de los libros publicados aquí en Estados Unidos eran patéticas. Los errores gramaticales, los errores de ortografía. Por supuesto, en aquel entonces no le podía criticar hasta cierto punto porque la lengua era el inglés mayormente y las editoriales no tenían editores, en fin, que conociesen la lengua del español y cuando iban a la imprenta, que un libro pasa por muchas etapas, van a la imprenta, ¿tú crees que los impresores que estaban... Nada, los diseñadores, ¿tú crees que sabían los diseñadores que están poniendo que están poniendo el texto, el diseño? ¿Tú crees que sabían español? No, mis propios libros se tenían que revisar una y otra vez y yo estaba muy envuelta en toda la revisión del español porque la cantidad de errores que surgían.
bueno, las traducciones en aquel entonces eran que yo no se los compraba a mis hijas. Los americanos sí, porque no sabían. Bueno, pero en fin, hemos progresado mucho y hay que decir que hoy en día hay un interés para libros en español y para mí es una gran satisfacción saber que existe ese interés porque la necesidad sigue existiendo. Mira la cantidad de gente que sigue radicándose en Estados Unidos cuya lengua no es el inglés y cuya lengua es el español. ¿Y sabes qué? ¿Por qué le vamos a negar a un niño tener dos lenguas? ¿Por qué le vamos a decir que tiene que tener solamente una si puede tener dos? ¿No? No, claro. Es muy divertido porque ahí cuando hacen estas noticias de que el príncipe de Inglaterra ya a los 3 años habla 2 idiomas y aquí se castiga a veces cuando se une el lenguaje en el sistema, digamos. Pero tienes razón, yo creo que es muy buena tu perspectiva porque nos das una perspectiva de años atrás y cómo la situación ha ido variando y ha ido mejorando. Sí. Y también hay interés, yo creo que de los mismos latinos de empezar a escribir en español, ¿no? Entonces, esa es la otra Sí. parte. Y eso es muy importante. Y yo me alegro mucho de que eso esté ocurriendo porque, bueno, este año yo firmé un contrato es la primera editora que tiene poder adquisitivo en una casa grande que es latina. Y para mí eso me pareció fabuloso porque, ¿qué quieres que te diga? Ha tomado décadas llegar a este punto. En fin. Ahora, retomando, una de las, a veces resuenan las palabras, no te quedan en el tintero una palabra y me queda en el tintero la palabra vínculo, que tú dijiste que uno escribe sobre los vínculos y es una forma de vincular a tus hijas, digamos, con sus antepasados, con sus regiones también, territorios, etc. Entonces me gustaría ver que tú me dijeras, digamos, que si tú tuvieras una memoria, un recuerdo de Puerto Rico de cuando niña, y que tú dices, este fue como, de aquí salió una historia, o que todavía no, o que todavía no sale una historia, pero tú me dices, ¿qué te acuerdas tú? Ay, la isla me ha dado mucho. Por eso está tan presente en mi obra. Eh, es, la isla de Puerto Rico es una isla llena de gente con muchísimo talento. La música, la comida, el baile, las leyendas, los mitos. Yo creo que la riqueza se deriva de la mezcla de las razas y las culturas, porque hay que decir que realmente los puertorriqueños son este producto de 3 razas. Y eso brinda una riqueza. Yo siempre he creído que la diversidad lo único que hace es traer proyectos creativos, proyectos únicos, proyectos más lindos, precisamente porque hay diferentes voces que se unen a crear este proyecto. La isla, una sola historia, bueno, te muestro un objeto que me inspiró una historia, ¿qué te parece? Perfecto. Pues mira este imán. ¿Ves el imán? Sí. Este imán tiene, déjame ver, yo creo que mi padre me enseñó el truco cuando íbamos a la playa de Puerto Rico. Yo apenas tenía unos 6 años a lo mejor. Así que hace muchas décadas. Este imán tiene muchas décadas. El imán que solía tener mi padre, que ahora tengo yo. Estábamos en Puerto Rico. Bueno, una de las memorias más gratas de mi infancia es que a pesar de yo vivir en edificios de departamentos, nos mudamos muchas veces de diferentes condominios, diferente condominio, de un condominio al otro. Siempre íbamos, mi papá siempre tenía cuando éramos chiquitas, tenía la costumbre de llevarnos a las hermanas a la playa de Condado en específico. Esa era la playa donde nos llevaba, y mami se quedaba en la casa porque a la playa, la arena, no tenía, le erizaba, ella no quería ir,
se quedaba haciendo pollo y arroz con habichuelas. Y nosotros sabíamos que teníamos que comprar el pan a la vuelta de la playa para llevarlo para el almuerzo. Pero en fin, una mañana de estas que estábamos en la playa, veo que papi recoge un puñado de arena. Cuando tú caminas en las playas en Puerto Rico, hay muchas playas en la isla que tienen áreas, zonas donde la arena no es blanca o marfil, sino más bien tiene zonas grisáceas. Y papi agarró un puñado de esa arena gris, la puso en una bolsita y la llevó a casa. Y entonces en la casa saca su gran imán y me muestra, y aquí no tengo, sí, me muestra, si quieres te muestro el truco, ¿quieres que te lo muestre? Claro, por supuesto. Bueno, me muestra, agarra así una tapa de zapatos, un cartón, y entonces agarra su bolsita con la arena, ¿no? Esta arena, por cierto, es de Puerto Rico, pero no es la misma de hace décadas, es otra. Y entonces vierte la arena, ¿no? Vierte la arena aquí en la cajita, en la tapita de la tapa. No sé si lo ves. Voy a ajustar esto para ver si lo puedes ver. Bien. Lo puedes ver mejor. Y entonces lo que hace es lo siguiente. Pone el imán abajo. ¿Ves lo que ocurre? Bueno, esto, cuando un niño, cuando una niña tiene apenas 5 o 6 años, Magia. parece magia. Porque yo no tenía la menor idea que era esto. Mi padre me lo muestra y yo me quedo totalmente impresionada. Entonces, décadas más tarde, creo a los personajes de Raffi Rossi, dos coquíes, por supuesto, inspirada por los coquíes de Puerto Rico. Y en las primeras aventuras, yo no sé si eso lo has visto, es donde ellos se conocen, Raffi y Rossi. Es el primero, Raffi Rossi, no sé si lo tengo por aquí, no lo tengo por allá, pero no importa. En el primero, los personajes, Raffi y Rossi, son, bueno, aquí los puedes ver. Te lo muestro en español. Raffi Rossi, este es el último, música. Son dos coquíes, ¿no? Y son dos hermanitos. Y todas las aventuras realmente es sobre la relación entre los hermanitos. Raffi es el hermano mayor, el hermano que siempre sabe todo, que como es mayor, tiene, en mi mente tiene 5 años más que Rossi. Y como yo lo veo como de 10 años, Rossi como de 5. Y entonces siempre está, en fin, haciéndole trucos a la hermanita, inventándose cosas, porque él es mayor y él puede todo, ya sabe todo. Bueno. Y Rosy tiene su forma de pensar, tiene su carácter, pero adora al hermano y está como totalmente admirada de todo lo que sabe el hermanito. Y cuando estaba creando los personajes, porque todo de nuevo, ¿te acuerdas de los cuadernos? Bueno, comenzó aquí. Estos personajes comienzan en dibujo antes antes realmente de yo escribir nada. Cuando yo empiezo a hacer estos dibujos y los ubico en la playa, ¿por qué los ubico en la playa? Porque, claro, la playa para mí era la infancia, es remontarme a mi infancia. Y los ubico, me imagino a la Rosy, pues haciendo sus baldecitos, haciendo, en fin, sus castillos de arena. Y entonces al Rafi lo dibujo como haciendo, como llamando a vosotros porque él tiene un truco. ¿Por qué? Porque me acordé del truco de mi papá, el truco de los dedos mágicos. Y en eso se convierte. O sea, fíjate, todos los dibujos, yo no había escrito una palabra y ya yo estaba dibujando lo que iba a pasar en el cuento. Porque le hace él dice, comienza el primer cuento, se llama Dedos Mágicos, el primer cuento de Raffi Rossi, y comienza Abellón el truco. Abellón el truco. Bellón es la moneda de 5 centavos. Bellón es una palabra puertorriqueña para la moneda de 5 centavos americana. Y Rossi le dice, ¿qué haces? Y le dice, tengo dedos mágicos. Muéstrame. Primero, consígueme clientes para ganar dinero para comprar una piragua. La piragua es, la piragua en puertorriqueño son esos conos de hielo que le pones un sirope delicioso de tamarindo, coco, naranja, en fin. Así que así, a lo que voy es que
las ideas provienen de cosas que te pasan en tu infancia. Y eso que me mostró mi papá cuando yo apenas tenía 5 o 6 años, sin yo saberlo, igual que las canciones que después yo le canto a mis hijas, se me quedaron en mi cerebro. Y entonces eso resurge cuando creo los personajes, dibujo los personajes y pienso, si Rafi es así, ¿qué es lo que haría? Ah, sí, el truco de los dedos mágicos. Y así comienzan las historias. Y esto es una buena lección para los niños. Si algún niño llega a escuchar este programa, que todas esas cosas, todas esas vivencias de la infancia nutren la creatividad del escritor o del artista más adelante, o del poeta. Claro, y yo creo que tienes también una capacidad también de escuchar y de escucharte. Yo creo que hay un tema con tu memoria, yo creo. Yo creo que es interesante como lo que tú dices, que queda en el... Yo soy psicólogo también de base, entonces pienso también mucho en psicología. Queda en el inconsciente un poco esta idea, como dando vueltas y de pronto pum, se concretiza en un momento, ¿no? Es el momento creativo que te dice, este es el lugar correcto para activar ese recuerdo y empieza y sale todo, ¿no? Sale todo lo que no está explícito, pero estaba ahí, ¿no? Sí, sí, sabes, Jorge, ese es un muy buen punto porque es como una especie de proceso orgánico para mí, que no sale, sí, como que va saliendo, sí, no es lo que yo llamo un proceso orgánico. Hay como un hilo, sí, es como un hilo, así mismo. Ujú. Y de pronto hay que desilvanarlo, hay que ir sacándolo Para tejer, ¿no? para tejer, exacto, Exacto. para enhebrarlo en otra tela. Ajá. Hay una parte que me llamó, en varios libros tuyos me llamó la atención que aparece esta idea que es como muy importante, me parece, sobre todo para cuando quieres usar estos libros, no solo pues, tanto para los niños, sino para los adultos que acompañan la lectura de los niños, que son las últimas páginas, ¿no? Donde tú colocas tus notas. Y yo creo que hay un trabajo muy interesante en eso. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es lo que buscas tú cuando piensas en agregar juegos o recetas, una historia? Sí, ¿Cómo tú lo visualizas ese espacio que es tan interesante en tus libros? sí, sabes, no sé si es a raíz de que soy hija de profesores, Ujú, pero me parece a mí que un libro, a mí me gusta que los libros sean, o sea, también como madre, como compradora, que sean, que tengan algo más, que te ofrezcan todo lo que te pueden ofrecer. Y es un poco orgánico también todo el proceso. Bueno, por ejemplo, Liguito es un libro que no es ficción, o sea que eso tiene una cantidad de materia en la parte de atrás, en fin, que es mucho más, va mucho más allá que mis otros libros. Pero, por ejemplo, los libros de Rafi Rossi, que son lectura emergente, tú tienes toda la razón. Estos 3 cuentos son de géneros musicales, de la bomba plena y salsa, pero tú vas a la parte de atrás y encuentras notas sobre qué es la bomba, porque no vale, porque estoy aquí hablando de géneros que no necesariamente, géneros musicales que no necesariamente un niño va a conocer ni tan siquiera ni a Estados Unidos, y aunque fuese latinoamericano, ¿por qué va a saber de la bomba? La salsa sí, pero bueno, la bomba, la plena, no necesariamente. Y entonces está explicado no tan solo el origen histórico, y en una forma clara que sí, es para el niño, si el niño puede leer a este nivel, o para el padre o el educador para suplementar, porque honestamente, Jorge, no necesariamente, si mis libros no tienen este material, no serían lo accesibles que son, porque tú no puedes pretender que el educador o el padre o la madre hoy en día tengan el tiempo de ir a buscar, vamos a buscar ahora qué bomba. No, lo que están es pendientes de todas las otras cosas que tienen que hacer. O sea, los padres viven vidas complejas. Así que mi intención es facilitarle la vida al educador, a los padres, y de hecho, para mí es muy importante
que todo esté sumamente documentado. Inclusive estas notas han sido, todas estas notas han sido, leídas por expertos, porque para mí es importante que esté, yo no soy musicóloga, para mí es importante que esté claro, no tan solo claro, pero que esté exacto, ¿no? Que sea como es, no me voy a inventar las cosas. Y eso también le da un peso también al libro. Yo me pongo en el lugar de la madre o del padre, el comprador. Si yo veo que tiene, o sea, esta bibliografía, me siento mucho más cómoda con el libro porque veo que ha sido, que la investigación ha sido bien hecha. No ha sido a la ligera y bueno, es un libro infantil, ¿qué importa? No, al contrario, porque es un libro infantil, tiene que estar bien documentado, porque los niños no tienen la capacidad que tiene el adulto de encontrar, o la capacidad o los estudios, de encontrar el error y de poner al autor en su lugar. No, no lo van a hacer. Lo toman como lo reciben. Por eso es aún más importante. Los niños es la audiencia infantil, es la audiencia para con lo que me respecta, una de las audiencias con quien uno tiene que tener mayor cuidado, precisamente por eso. Pensando en tus libros también como, no estoy hablando como que son recetas, pero me refiero a que ahí, sobre todo, empecé a leer esta semana tu libro de Salsa Stories, que no tenía idea de qué lo que era, cuáles eran estas páginas finales, que no había visto esa parte. Yo muchas veces me salto el índice, Mm, yo entro directo a, a leer las historias y mm, después voy atrás, es como para guardar la sorpresa, ¿no? Entonces no sabía que estaban las recetas atrás, entonces me llama, oh, pero mira, aquí hay un plato, está el lugar y está el plato típico, un plato importante, un plato típico o ujú. importante para esa comunidad. Entonces, pero yo creo que es algo que yo lo he visto en muchos autores latinos y es como parte de, digamos, de su forma de conectarse con el lugar, están los olores, los Sí. sabores. Ujú. ¿Cómo tú ves esa relación también? Totalmente, eso es, sobre todo una vez que tú, aquí hay muchos, Estados Unidos hay muchos autores latinos que tal vez son ya, no son primera generación, son segunda generación. Puede ser que hayan perdido parte del español, de la lengua del español, pero los vínculos a través de la comida, eso no se pierde, Jorge, porque es parte de la infancia, parte, son los aromas, los sabores, son esos recuerdos que te trae, bueno, el pastel puertorriqueño, hacer los pasteles las navidades en Puerto Rico, o digamos los alfajores argentinos, era ese cuento, no sé si leíste el de los alfajores de la hora del té, Ese es ese terrible. cuento, Ese es ¿lo terrible leíste? porque es mi debilidad el dulce de leche y dije, que en Bueno, Chile le tú llamamos sabes, manjar y dije, no, esto tú sabes que oye, esa receta está bien buena, por cierto, la receta voy está a, muy buena. lo Todas voy a las recetas, anotar. aparte de todo, también yo me encanta cocinar, soy jardinera, me encanta cocinar. Y de hecho, la idea de ese libro nace de mi, mi creencia que hay un vínculo directo Ujú. entre las comidas que a nosotros como adultos nos gustan en particular y recuerdos de la infancia. Y de ahí nace Salsa Stories o Cuentos con Sazón. El libro se publicó también en español bajo el título Cuentos con Sazón. Y, o sea, esa es la idea, pero es una idea que no es mía, o sea, que no es mía. Yo sé que todos los adultos tenemos estas comidas. Si tú le preguntas, yo hago estas presentaciones y le pregunto a los adultos, ¿qué comida te trae recuerdo de tu infancia? Y ahora tú me acabas de decir los alfajores. Bueno, pues para mi madre, cuando yo le hice la pregunta, me dijo los alfajores argentinos. Y ese cuento que aparece es literalmente la historia de mi mamá. Excepto que yo me inventé lo del ratón, me inventé la parte del ratón y del castigo, pero todo el resto es, bueno, porque los cuentos cortos, como yo digo en los talleres, los cuentos cortos se basan en tres cosas, en las memorias, en lo que uno conoce de la tradición y en lo que te inventas. Y eso mezclado es la receta para un cuento corto. Ujú.
No, y lo manejas muy bien. El tema vamos a profundizar tal vez un poco en cuentos cuando podamos también. Me interesa mucho ese libro que tienes allá atrás, que es el primero por el que empecé yo a leerte. Cosa rara, porque es como desde el final de tus, Sí, es como de los últimos libros que has escrito, pero As in Progress, Short Stories About Young Latinos, que también son cuentos, digamos, pero tiene otro registro completamente diferente. Antes de pasar a ese momento, yo creo que me gustaría que si quieres comentar un poquito sobre Lucy Source, ah, porque sí. yo encuentro que yo leyendo tus otros libros, yo creo que tienen un tono que yo diría se parecen entre sí en el tono, no en Ujú, las historias, ujú. pero sí el tono de cómo escribes y se nota una mano diferente, o sea, una mano que es la tuya, digamos. Pero Lucy Source, y encuentro que se aproxima más tal vez a este otro libro de As in Progress en algún sentido, pero para niños, Mm. pero que es más todavía Ah, conserva el arte y la forma de un cuento de niños, pero me parece que entra en una herida, ¿no? sí. Y eso es y lo hace de una forma muy bonita. Yo creo que se nota una madurez también en términos de tu trabajo, ¿no? Para llegar, yo creo, a este libro, tuviste que pasar por todos los otros, yo creo, para llegar a concretizar Sí. este, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues Jorge, te felicito porque es la pura verdad. Yo no hubiese escrito Lucy Source al principio de mi carrera. No. Y de hecho, si tú leíste Austin Progress, hay un cuento ahí que se llama Firstborn. ¿Te acuerdas? No sé, es Ujú, la sí, sí, sí. chica a quien le hacen y de nuevo, yo no creo que existe la palabra o el verbo en español, bullying. Ujú. ¿Existe o no existe? No existe. Sí, porque es como recibir agresión, es como, claro, que tienes que Sí, buscar pero un no poco es más. lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y eso es la lección de Lucy. Bueno, lo que te iba a comentar es que en ese cuento la protagonista se llama Lucy Ujú. y la protagonista aquí se llama Lucy también. Y es básicamente lo mismo, pero bueno, lo mismo. Es el concepto de ser bullied um, para y cómo salir de eso. Pero esto está hecho para niños más pequeños y está hecho prácticamente sin palabras, porque yo no sé cuántas palabras tiene, pero no tiene muchas. Y de hecho, se puede, y fue algo que a mí me vino. Y de nuevo, todos mis libros comienzan de vivencias de la infancia o cosas que he visto, pero sí, tú tienes toda la razón, es a través de décadas que tal vez heridas que uno ha sufrido en la infancia las puede tratar mucho más tarde en la madurez de los años. Y entonces, y me refiero a heridas psicológicas, no heridas Ujú. físicas, y este libro nace eh, porque yo estaba viendo me gusta ir mucho a los museos y estaba en una exposición de Madrid y había una pintura en específica que mostraba una mujer de espaldas y la sombra que tenía la mujer que venía hacia el espectador era la sombra de un pájaro. Y en ese momento yo miré ese cuadro y dije, hay algo aquí que me está diciendo que haga un libro con lo de la sombra, pero ¿qué es? Y ahí también debo decir que también estaba pasando por una época difícil a raíz del cambio de, de administración en este país, este, y todas las cosas que estaban ocurriendo de división y de agresión hacia los latinos, y en fin, en los últimos 4 años, a partir del 2016, y eso se conjura para que nazca este libro. Y este libro nace de nuevo en uno de estos cuadernos y fue como una cosa, como una especie de cosa orgánica, porque son todas esas vivencias son vivencias del pasado
más la exposición, más vivencias del presente que de pronto se conjuran en este libro. Pero fuiste muy astuto porque no es un libro al cual que yo hubiese hecho en mis primeros años, no. Se nota, sí, porque se nota un proyecto, o sea, yo lo veo en el arte y como tú dices, como en la simplicidad tal vez de las palabras, ¿no? Es un proceso que se nota que hay una decantación, es como que mirando tu proceso, digamos, lo que pude apreciar, he podido todavía, quiero leer mucho más Son todavía, pero lo que he podido apreciar de 43. los 43, de los 43, pero de los 7 que alcancé a leer, este me parece que es como va decantando y es como más poético también en ese sentido y claro. Inclusive, y tú estás mirando, examinando la parte escrita, pero inclusive en la ilustración, esa técnica yo jamás la había utilizado en mi vida. Y es algo que me gusta hacer más y más y es retarme a mí misma. Me reto, mira, o sea, cuando comencé, jamás, o sea, yo pensé que simplemente iba a ilustrar la obra de otros autores. Me convierto en autora, escribo en inglés, escribo en español y a la misma vez descubro que puedo pasar de escribir libros, álbum, a escribir cuentos cortos, a destilar lecciones, porque realmente lo que Lucy Soares es la destilación de una lección de toda una vida en un libro, en pocas palabras. O sea que es un proceso que toma años, por lo menos a mí, tal vez a otros autores no toma tanto, a mí me ha tomado décadas, pero en fin, también en ilustración lo que iba a mencionar es que utilicé una técnica muy distinta que jamás había utilizado, porque quería hacer algo diferente, porque quería ir del blanco y negro a el color cuando Lucy encuentra el poder dentro de sí misma, el poder de ver las cosas que la hace a ella tener el control de su propia vida. Y eso es una lección, digo yo, válida para los adultos también. Pero por eso va de blanco y negro al color y utilicé la técnica de monoprinting porque también en esa técnica, no sé cómo se dice en español, monoprinting, pero es impresión es una especie de es una forma de imprimir, pero solamente se hace una imagen, no haces más de una. Esa es la diferencia con otro tipo de cuando hacer linoleo, que hice linoleo para Salsa Stories, que tú puedes hacer varias imágenes. Tienes una plancha y de esa plancha produces varias imágenes, todas idénticas o casi idénticas. No, esto es solamente una imagen. Y tiene también, al estar pintando, de hecho hay un vídeo en mi canal de YouTube, hay un vídeo de cómo se hace esta técnica, que para los artistas es muy interesante porque lo que tiene la técnica que es un poco como un eco de del mensaje del libro, es que la técnica el artista no tiene control absoluto sobre la técnica, porque tú estás pintando como artista, tú pintas, tú haces tu dibujo sobre el cristal. Digamos, mi bosquejo está abajo de un cristal y de un vidrio, no un cristal, de un vidrio como de marco. Y entonces yo pinto sigo ese dibujo, ese bosquejo, pinto sobre el vidrio. Y entonces tomo mi papel súper absorbente y lo presiono en esa plancha. Pero ¿qué pasa? Ocurren lo que yo llamo accidentes con buen fin, porque tú puedes convertir un accidente, un error, en algo que en realidad le da digamos, eh, una riqueza a ese dibujo en específico, a esa ilustración en específica que no tenía antes. O sea, que la técnica misma hace un eco de lo que es el mensaje del libro, que dice que uno tiene el control de ver las cosas de una forma que te haga
poderosa. Ujú. Así Me que, hace pensar en el imán otra vez, de que tienes el control del imán, pero no lo que va a pasar arriba, ¿no? claro, ahí tienes. Eh, entonces, estos últimos minutos yo creo que podemos entrar a conversar sobre As in Progress, Short Stories About Young Latinos. ¿Lo Sí, tienes en ¿cómo no? español este libro o no? ¿O solo está en inglés? No, No, todavía no. lamentablemente, mira, y eso es una de las cosas que ocurre en la publicación aquí en Estados Unidos, que en estos momentos, a menos que un libro se gane o el Newbery o el Pura Belpré, no te lo van a publicar en español. Un libro como ese. No es lo mismo por ejemplo, los libros que yo hice con Scholastic, yo siempre dije, Salsa Stories es bajo mi contrato yo tenía explícito que tenían que salir en dos versiones. De hecho, el de Oro y Esmeraldas y Golden Tales salen en dos versiones simultáneas. Salsa Stories, Cuentos con Sazón sale después que Salsa Stories, no salió simultáneo, pero de lectura emergente, lo de Rafi Rossi, los tengo en el contrato que salen en versión simultánea, pero la verdad que con In Progress no se me ocurrió en ese momento, porque cuando hice la colección, yo la verdad que fui a la editora y tenía nada más que 4 cuentos, y yo pensé voy a hacer nada más que 6, y me dijo, no, yo quiero 12. Y me quedé en una pieza, 12 cuentos. Bueno, pues vamos a ver. Y lo logré, y por eso hay un poco de, digamos, también me reté a mí misma porque hasta jugué con los formatos. Yo digo que yo he perdido todo tipo de miedo. Yo creo que eso viene con la edad. Y como quien dice, como quien digo, no, ya no me importa mucho la crítica. Bueno, si cae bien, bien, y si no cae bien, pues yo sé que para mí lo más importante es que los niños eh, se vean reflejados en los cuentos y que el producto esté bien hecho. Si los críticos literarios piensan de que yo Z, bueno, pues ni modo. Yo, yo veo, bueno, recorriendo un poco los cuentos, yo creo que hay varios, o sea, yo creo que todos tienen hay algunos que son como mucho más livianos que otros. Y yo creo que eso, yo creo que lo Sí. hiciste intencionalmente, como los situaste también y todo eso. Pero empiezas muy fuerte con esta historia de Attack, como Ujú. el ataque sería, y que hablas como la relación con la policía y cómo Sí. que esta relación, digamos, que es como tan compleja, ¿no? En Ujú. Estados Unidos, de Sí. las comunidades minoritarias y cómo Ajá. en una situación muy, muy inocente se ve, es como un círculo en el cual vicioso, en el cual pequeñas decisiones, pequeñas cositas gatillan otras y te caes en un hoyo, pero al mismo tiempo Sí. sales, yo creo que eso es algo que en todas tus historias hay un optimismo, ¿no? Un optimismo final o alguna salida que no nos, a pesar de lo fuertes que son las experiencias, yo creo que todavía las logra salvar a los personajes y eso es un gran mérito, ¿no? Me alegro que lo veas así. Algunos de los cuentos tienen finales abiertos, ¿no? Yo creo que el lector puede ver, puede imaginarse su propio final, porque la vida es así. Pero sí, siempre trato de que haya, no digamos que haya un final feliz, pero dejarlo abierto para que el lector pueda imaginarse un final feliz, si quiere imaginarlo de esa manera. A propósito de los finales, ahí también en este libro también haces como incluso que es como niños mayores, ¿no? Pero también hace esta idea de Sí. los refranes y de enseñar un poquito el español de los términos que ellos van usando. También hay distintos orígenes nacionales, Ujú. eso es otro mérito también. Eh, y yo creo que logras conectar eh, con lo que pasa aquí en Estados Unidos. Yo creo que es diferente a lo que en el fondo pasa en muchos de los otros libros donde haces el Ujú. viaje, ¿no? Te vas a América Latina. Aquí es quedarse aquí y ver qué está sucediendo en Estados Unidos Ujú. y con algunos temas que pueden ser de cualquier etnia o
raza, digamos, tú lo logras, lo sitúas en los latinos, pero que podría representar en el fondo a otros también, ¿no? Es muy cierto, eso fue a propósito. Yo siempre quise hacer cuentos cortos cuyos protagonistas son latinos, pero lo que pasa en estos niños que están, para mí son niños de sexto, séptimo grado, es niños que están teniendo unas vivencias fuertes que los hacen crecer de una manera u otra. Y son vivencias que un niño de cualquier otra etnicidad puede llegar a pasar. Etnicidad que, o sea, viviendo aquí en Estados Unidos, no digo si está en una cultura totalmente distinta, pero si está aquí en Estados Unidos, va a ver reflejada esa vivencia en él también, porque o sea, hay muchos cuentos que, en fin, como el bullying in the family, o sea, eso estoy segura que eso ocurre en familias de toda índole, de todos todas etnicidades, o digamos los encuentros policíacos, o hay el cuento estoy pensando en el cuento, otra historia, ay, espérate, ¿cómo es que es? La historia que cuenta donde hay una familia, ay, ¿cómo se llama? Me voy a tener que levantar para ubicar el título del libro, digo, el título del cuento porque no me acuerdo ahora, es el de... esta mala costumbre de no mirar el índice. Peacemaker. Este chico que trata de ser bueno, no es que trate de ser, es que básicamente los padres lo ponen a él en la situación difícil de ser el que tiene que bregar la paz entre el padre y la madre constantemente. Mediador. Esa situación, que es una situación bien fuerte, estoy segura que le pasa a otros niños, no necesariamente tienes que ser latino para que te pase eso. Esto es a lo que yo voy, que son vivencias universales, pero los protagonistas de los cuentos son latinos. Me gustaría que, no sé si quieres aceptar el desafío, tú me puedes decir no, y está bien. Pero Dime. quería pedirte si quieres leer alguno de tus libros por ahí en español, algo que tú digas, oh, me gustaría leer esta página, mostrar algo. En español. Ujú. Olinguito. ¿Puedo? Ok, sí, claro. Dale. Olinguito me encanta leerlo porque es un poema y porque el libro realmente realza el alfabeto del español, no el de inglés. Mm. Es Olinguito de la A a la Z, y aunque es bilingüe, el inglés está hecho de forma lírica, pero no destaca las letras como las letras del español. Por consiguiente, hay una letra, como ya sabes, que no está en el inglés, la ñ. Ven, adéntrate en un bosque nublado junto a un zoólogo de Washington, D.C., en busca del elusivo olinguito. Alto allá arriba en los Andes brilla un bosque bordado de bromelias. Casa de cangrejo, caracol, conejo, colibrí y de un divino olinguito de día dormidito. Este bosque encantado en Ecuador es fiesta de flores y frescas fuentes. Un grupo de gallitos de la peña grazna y guerrea. Hay hojas grandes, helechos, hongos, hormigas. Insectos increíbles y una inerte iguana. Jiwa, jagüey y jazmín brotan, crecen en tal jardín. Allí, a la orilla del río, florece el quión de color kermes. Lagartijas sobre liquen, loritos en las lianas y llovizna leve, leve. ¿Viste cómo puse la L que ya no es letra?
Llovizna leve, leve, sobre musgo mullido, mono moroso y unas mariposas. A ver, nubes, niebla y neblina anidan sobre el noble bosque nublado. Las ñachags, estas son las ñachags, tiñen de oro un sendero, los ñorvos perfuman y oculto entre orquídeas el olinguito observa al oso de anteojos. Pica, pica, pica flor de las pica, pica, pica flor del paraíso de las palmas de cera y un quetzal que resplandece en un cedro queda quieto. Ranas de cristal saltan sobre ramas y un rayito de sol que cae sobre sapo y salamandra. Tarde, tardecita la tarántula tantea y un tigrillo trepado bajo una uva de monte sus uñas ha sacado. Una víbora silba y al darse vuelta el olinguito, el zoólogo de Washington, W, susurra. Insectos xilófagos roen el tronco de la colmena de xilócopas y Jumbo y Yarumbo sentean en la yunga. Un zorrillo está al acecho y azorado el olinguito para en seco. El zoólogo enfoca y toma una foto. Una paloma surea con Z. Excelente, maravilloso. Me gusta la musicalidad y debo decir que la X es la que más me costó. Las palabras de la X no las conocía, así que... Xilócopa es una abeja carpintera. Mira. Bueno, tal vez solo para terminar una pregunta final y sería algo así como, ¿qué consejos tú le darías a los latinos, latinas que están escribiendo hoy, que tal vez tal vez están iniciando o más jóvenes que tú y que en su carrera, digamos, de literaria? ¿Qué consejos darías? Yo diría que dentro de lo posible mantener y preservar la cultura, ya bien sea en las palabras en español entrelazadas en el texto en inglés, o mostrar las vivencias de sus padres, o, en fin, transferir lo que es el ser latino a través de lo que es la cultura de cada país latinoamericano, que ya bien sea la lengua, la música, la comida, en fin, refranes, lo que sea. Y seguir adelante, porque definitivamente hay una gran necesidad. Hay más que antes, muchos más, pero todavía necesitamos más, porque ya viste lo que es el último censo. Los latinoamericanos en Estados Unidos siguen creciendo y es una población que merece verse reflejada en los libros infantiles. Así que esas historias se deben seguir contando más y más. Y somos muchos y tenemos muchas vivencias distintas, así que mientras más, mejor. Así sea. Yo te quiero agradecer mucho y te mando un abrazo virtual y un agradecimiento por haber aceptado esta invitación y estar con esta hora con nosotros. Muy amable. Encantada, Jorge. Me gustaron mucho tus preguntas y que hayas leído tantos libros míos. Vamos a seguir. Okay. Adiós. Listo. Y